en el tema de las buenas obras, enseña una doctrina llamada los actos de supererogación. No sé si lo quiera escribir o no, pero al menos el concepto sí quiero que esté claro. Literalmente, un acto supererogatorio es una acción que se ejecuta más allá de lo que es debido. Es un acto que se hace más allá de la obligación requerida. Los actos supererogatorios son aquellos que superan el deber positivo, por lo que entonces serían dignos de alabanza y mérito. Es decir, es el acto que no solo hace lo que le es requerido, sino que hace más de lo que es requerido. No sé aquí cuántos maestros han experimentado tal extrañeza, rareza, que usted le pida a un estudiante haga un mapa y alguien le llegue con 3. No, hice 1, hice 3. Sería un acto supererogatorio, porque usted, ¿qué le diría al estudiante? No solo hizo lo que se le debía, sino que hizo mucho más de lo que se debía. No sé, me gustaría hablar con el maestro que ha encontrado tal cosa. Usted tiene que encontrar a ese niño, ¿verdad? Y presentarle a los demás. Generalmente dice, ¿un mapa? 1. ¿Y de qué? Y empiezan a, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser el alto, el ancho, coloreado, a blanco y negro? ¿Ya? Empiezan a regatear es hacia abajo, no hacia arriba. Bien. Ya entiende que es un acto supererogatorio, algo que supera la medida de lo que ha sido demandado. Pero en la teología romana, las obras supererogatorias son aquellas, según esa teología, que hacen más de lo que Dios requiere. Este concepto viene ligado con la enseñanza sobre las indulgencias. Una indulgencia es básicamente un perdón de pecados que dispensa la iglesia. ¿Y cómo la iglesia puede dispensarle a alguien un perdón de pecados? Bueno, entonces aquí viene el asunto. Se cree que existe un tesoro donde están guardadas las obras supererogatorias de los santos de la antigüedad, aún de las obras de Cristo. Es decir, cuando los santos en la antigüedad cumplieron más del deber requerido, ese de más, o sea, su deber fue cumplido, pero lo que hicieron de más fue sacado aparte y está siendo guardado en un tesoro. Para pecadores como usted y como yo, cuando pecamos, entonces la iglesia ofrece una indulgencia, pero como nosotros estamos pecando precisamente porque no cumplimos con el deber requerido, entonces ¿de dónde se saca para compensar el deber requerido de ese tesoro? De las obras supererogatorias de otros, realizadas a favor, para que, de las obras que se requieren de nosotros. ¿Qué le parece esta teología? Un poco presuntuosa, ¿no cree? Partiendo porque ¿quién puede hacer más del deber requerido por Dios? ¿Verdad? Bueno, y de ahí para adelante, ¿quién autorizó a la iglesia a dar perdones? Y a supuestamente, claro, le cobran a usted por eso no es gratis, obviamente, ¿verdad? Y a tomar prestado del mérito de alguien para abonárselo a su cuenta. ¿Me hago entender? Aunque le parezca demasiado presuntuoso, esta teología representa perfectamente el sentido que todos los seres humanos llevamos dentro a la hora de considerar nuestra obediencia delante del Señor. Quizás algunos que han sido ya iluminados por el Evangelio van a entender que esto no es así y están convenciéndose que esto no es así, pero hermanos, naturalmente la gente piensa que al considerar ellos su propia obediencia, que pueden llegar a la medida de lo que Dios exige. Es más, esta teología nace del pensamiento que el ser humano puede hacer más
de lo que Dios exige. Hemos insistido, hermanos, que cada uno de nosotros lleva un fariseo adentro. Y este fariseo está convencido que obedece perfectamente las demandas divinas y que está seguro de tener mérito propio que Dios deba recompensar. Si notamos las demandas del Señor que se registran en Lucas capítulo 17, estas demandas que el Señor hace son altas, hermanos, son singulares. Lo suficientemente singulares para ser vistosas, como para pasarlas por alto. Por ejemplo, el deber de perdonar al hermano, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, sino todas las veces que esto sea necesario, demostraría para quien lo hace, hermanos, un carácter singular, un carácter probado, un carácter maduro, un carácter generoso. Y quien lo practique, entonces se puede colocar muy por encima del promedio, ¿no cree? Es decir, sería muy obvio que esta persona es especial, es singular, es madura, es generosa, porque está mostrando una medida mucho más alta del común de la gente. Aún en la época del Señor, muy por encima, un carácter muy por encima hasta de los líderes religiosos. Y hermanos, y es que debe ser así. ¿Por qué? Porque el Señor en el Sermón del Monte nos señaló que la justicia de sus discípulos debería ser mayor que la de los escribas y fariseos. Debería ser así, es lo que digo. Usted debería ver a alguien como alguien singular, particular, era un discípulo de Cristo, porque éste, a una comparación de sus líderes religiosos, no estaba dispuesto a perdonar 1, 2 o 3 veces, sino todas las veces, y debe ser así. Ese no es el problema. Considere también que al reconocer la incapacidad que tenemos, o que los discípulos tienen, de hacer todo aquello que el Señor ordena, y al clamar al Señor, aumentanos la fe porque no somos capaces de hacer lo que el Señor nos manda, y al recibir la capacidad de Dios para hacer las cosas que Él nos manda, entonces los discípulos podrían situarse en un nivel de obediencia más grande, más extenso, más profundo. Porque la mayoría de gente obedece en sus fuerzas, pero los discípulos del Señor recibirían la capacidad de obedecer como el Espíritu Santo los estuviera ayudando, y entonces su obediencia, ¿cómo sería? Pues más grande, más profunda, más singular, y esto pondría a los discípulos en un lugar muy por encima del promedio de la gente. Y hermanos, se supone que así debe ser con los discípulos. Yo no espero, y usted no debe esperar, que usted obedezca de la misma manera de quien no tiene el Espíritu Santo. Eso sería completamente extraño. Si usted llora por lo que Él llora, si se afana por lo que Él se afana, si obedece igual que obedece, entonces aquí alguien tiene algo mal. O probablemente ambos han contristado el Espíritu, o alguien se cree creyente y no lo es. Porque ¿qué se supone? Que los creyentes hemos recibido la capacidad de hacer lo que el hombre natural no puede hacer, y la estamos recibiendo de forma creciente. Entonces, ¿en quién esperaría usted encontrar más obediencia? Obediencia más grande, profunda, en un discípulo del Señor, y esto es lo que se supone debería pasar. Y hasta aquí no hay ningún problema. El hecho que un discípulo de Cristo sea algo mejor y viva de mejor manera, en una mejor obediencia que los demás, eso es exactamente lo que se espera de gente que está siendo transformada por el poder del Espíritu al carácter del Dios y Padre. Eso es lo que se espera. Este es el mejor escenario que podemos esperar de un discípulo luego que ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pero es aquí donde el Señor, cual buen pastor, quizás de forma preventiva, quizás por algunas señales que debió ver en los discípulos,
cuidó del pecado, del orgullo espiritual a estos herederos de la gloria. Orgullo que pudiera apoderarse de ellos al presentar delante del Señor una obediencia creciente, continua, profunda y extensa. Un comentarista dice: el objetivo de nuestro Señor en estos versículos parece ser frenar cualquier idea de virtud o mérito en las mentes de sus discípulos. Por muy grande que fuera su fe y por enormes que fueran sus obras, no podían pensar en reclamar algo a Dios o tener derecho alguno a su favor. ¿Entiende la conexión que hay entre lo que pasa antes y ahora? Tenemos estos discípulos ahora obedeciendo una medida más alta. En el caso, por ejemplo, del perdón. Muy generosos, carácter probado, un carácter maduro. Hermano, para perdonar se necesita carácter, pero para perdonar siempre. Así es como perdona Dios a sus hijos, siempre, un carácter. Ahora, recibiendo la ayuda del Señor para hacer esto, ¿qué espera usted? Encontrar en todo lo que los discípulos tenemos por obedecer, mucha más obediencia. Pero ¿sabe qué puede ocurrir? Que entonces los discípulos podemos empezar a razonar en nuestro interior que tenemos derecho al favor divino precisamente por hacer esto. Porque es que ya no somos como los demás, porque es que nuestra medida de obediencia es más alta, refleja un mejor carácter, y entonces podemos empezar a acumular una especie de satisfacción interna, una especie de sentido de que Dios nos debe algo en el fondo. Así no lo queramos entender, y le voy a decir cómo esto usted lo puede saber si le pasa en su corazón. Cuando Dios permite una calamidad en su vida, si usted es de los que se deprime como pensando, pero Señor, yo he orado, pero Señor, yo he servido, pero Señor, yo he leído la Biblia. Si usted piensa eso, note que refleja eso de usted. El motivo por el que usted hizo tal cosa, lo hizo porque usted esperaba recibir algo a cambio de Dios. Esa es una idea meritoria de su obediencia. Como hago esto, merezco. Pero como hago más que el impío, merezco más. Y como obedezco más que otros hermanos, pues merezco más. Y esta es la idea que el Señor quiso reventar en el corazón, como un globo, reventarlo en el corazón de los discípulos. Dice un autor: existe el peligro de que al reconocer su debilidad, confiar en el poder de Dios y ser usados por Él, se vuelvan arrogantes y orgullosos, a fin de que no olviden que todo lo que tienen y hacen es solamente por la gracia de Dios. Jesús contó esta parábola como una advertencia contra la soberbia espiritual. Mirando entonces, hermanos, de manera global, esta pequeña parábola o ejemplo que el Señor pone de los siervos de una granja rural en su tiempo, podemos derivar 3 principios demasiado importantes en la vida de obediencia y servicio de los discípulos del Señor. Primer principio: el discípulo de Cristo siempre debe estar preparado para servir abnegadamente al Señor. El discípulo de Cristo siempre debe estar preparado o solícito para servir abnegadamente al Señor. La vida en Jesucristo es la vida del servicio a Jesucristo. Como hemos puntualizado, hermanos, en enseñanzas anteriores, servir al Señor no solo significa trabajar para que la iglesia sea edificada y el evangelio sea proclamado. Eso hace parte del servicio a Dios, pero no es todo. Servicio es sinónimo también de obediencia, de adoración y de devoción. Así que armen el cuadro completo en la mente. Cuando decimos que tenemos que servir al Señor, tenemos en mente un cuadro más amplio. Esto que incluye mi devoción a Dios, mi adoración a Dios, mi obediencia
Y claro, mi cooperación en la edificación de la iglesia y en el avance del reino. Reconocemos, por supuesto, que hay servicios litúrgicos, es decir, lo que se refiere al culto a Dios. Por ejemplo, hoy día, cuando hemos cantado y orado, hemos servido al Señor. Por supuesto, hay servicios de adoración privada, cuando en nuestro corazón exaltamos al Señor por algo. Por ejemplo, usted a veces se levanta en la mañana, yo veo que hermanos a veces le toman fotos al amanecer, me imagino que lo hacen en un contexto muy piadoso. Es decir, no, quiero que miren mi estado, sino cuán bueno es Dios y ese movimiento del corazón, así se sirve al Señor, es una ofrenda que estamos presentando. Servicio privado es cuando usted ora, cuando usted lee la Escritura en espíritu de devoción al Señor, así se sirve al Señor. Usted sirve al Señor en su obediencia consciente y fiel a los principios que Él ha mandado en su palabra, sean grandes o pequeños, y por supuesto, como le digo, a la cooperación, a la iglesia y al avance del reino de Dios en los corazones de los hombres por el Evangelio. Lo que deseo enfatizar, hermanos, es que la vida del discípulo de Dios es una vida de servicio constante al Señor. Si servicio solo fuera cooperar con la iglesia o el evangelismo, pues nuestro servicio al Señor sería no tan constante, pero cuando servicio es algo privado, de devoción, de obediencia, y también lo de la iglesia, obviamente, la vida del creyente se convierte en una vida de servir constantemente al Señor. Y el discípulo, es lo que hemos planteado al comienzo, el discípulo del Señor debe estar constantemente solícito y preparado para servir al Señor. Los términos de la parábola no dejan ninguna duda, pues leemos frases como la siguiente: teniendo un siervo que ara o apacienta ganado. Como usted lo ve, este siervo de la parábola está muy ocupado. Además dice que cuando llega a la casa, se le dice: prepárame la cena, cíñete y sírveme. Después dice que este siervo hizo lo que se le había mandado, y luego dice: cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Todas estas frases que usted ve en la parábola nos señalan hacia la realidad de un siervo que está constantemente ocupado, está constantemente entregado a la labor de servir a su Señor. De muchas maneras la Escritura nos exhorta, y solo relacionaremos algunos textos. El Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí, por supuesto, se nos señala el deber de los hijos del Señor a presentarnos en adoración a Dios como un servicio, y este servicio debe presentarse ¿en qué contexto? Dice: servid a Jehová con alegría, y usted nota la solicitud del corazón, y dice que nos deberíamos presentar ante su presencia con regocijo. Entonces usted aquí nota que los siervos del Señor, cuando le adoramos o le servimos, estamos expresando alegría, regocijo, y esto es precisamente lo que se espera de un discípulo de Cristo. En Filipenses 3:3 dice de los creyentes, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y aquí la palabra servicio es más comprensiva. Derivamos que nuestro servicio a Dios es amplio y es eminentemente, o más bien principalmente espiritual. Dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y aquí usted entiende un buen principio bíblico, y es que todo aquello que manifestamos visiblemente como un servicio, solo es la expresión del servicio espiritual que le presentamos a Dios.
Es decir, hermanos, principalmente nosotros estamos y debemos estar sirviendo al Señor espiritualmente. Siempre, siempre, desde nuestros corazones, como algo espiritual. Ahora, eso se expresa, se evidencia física o externamente de muchas maneras. Pero dice que nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios. Esa es la característica del servicio cristiano. Es un servicio en nuestros corazones. Colosenses 3:24 exhorta, hasta en cosas muy particulares, como cuando tenemos que trabajar para un jefe terrenal. Es decir, le estamos sirviendo a un jefe terrenal. Aún si ese fuera el caso, se nos exhorta a no estar pensando principalmente en el jefe terrenal, sino, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que cuando yo estoy sirviendo en mi trabajo, no le puse pausa a mi servicio a Cristo mientras le sirvo a mi jefe, sino lo que dice la Escritura es que precisamente sirviéndole a mi jefe, debo tener en mente estarle sirviendo a Cristo porque es exactamente lo que yo estoy haciendo. Por eso, de hecho, el trabajador creyente se distingue por ser el más laborioso, el más trabajador, el que tiene más iniciativa, el que va más allá de la medida. ¿Por qué? Por el mismo principio, porque ha recibido la capacidad para hacerlo, porque el Espíritu le está ayudando a hacer, porque él entonces no va a trabajar haciendo a la 1, a las 2 y a las 3, ya no trabajo más, sino que así como perdona, así trabaja. Es generoso, es abundante, porque está reflejando el carácter de Cristo, de eso se trata. Y aún sirviéndole a un hombre, no ha dejado de servir a Dios. Qué interesante. En 1 Tesalonicenses 1:9, servicio aquí significa devoción, orientación, lealtad al Señor. Mire los términos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí servicio a Dios es el opuesto a vivir en el mundo sirviendo a las distintas clases de ídolos que uno sirve cuando está en el mundo. No importa si son de madera, si son de yeso, si es un culto pagano, lo que sea, o si son los ídolos que generalmente la gente tiene y ni se da cuenta, que son aquellas cosas que estiman más que Dios en su corazón. Pero ¿cómo se habla de la conversión espiritual en este texto? Como de haber sido sacados, convertidos para no servir más a los ídolos. Y ahora, ¿cómo se define la vida cristiana? Servir al Dios vivo y verdadero. Así que por eso le digo que servir es todo lo que hacemos los hijos de Dios ahora como creyentes. Como creyentes, ahora esas cosas que poníamos al servicio del pecado, nuestras capacidades, nuestra mentalidad, nuestros anhelos, ahora están siendo volcadas para servir al Señor desde nuestro corazón, para admirarle, amarle, honrarle en todo lo que hacemos. Así que un discípulo de Cristo jamás debe considerar que ya ha servido mucho al Señor. Jamás un discípulo de Cristo debe asumir que su servicio ha sido el suficiente. Yo ya he servido mucho al Señor. Que puede darse breves periodos de descanso en el servicio al Señor. O lo que es más común encontrar, que puede llegar a servir al Señor en el contexto de su comodidad personal, pretendiendo que servir al Señor es algo que jamás requerirá espíritu de sacrificio. Jamás el discípulo debe razonar así. Algo así como que un día usted diga, pero yo cristiano como 20 años congregándome, no me va a dar un descanso. ¿Me hago entender? Pero no puede. ¿Cómo lo hace? Puede hacer eso. O algo así como, yo he orado tanto.
todos los días orando. No, hoy no, hoy sí no, mañana oro. Hermanos, los discípulos, según este punto, debemos estar dispuestos siempre, porque nuestra vida cristiana es una vida de servicio, de eso se trata. Y lo que es más común, le digo, ese asunto que empieza a cundir en nuestra vida, que ya nos volvemos un poco experimentados sirviendo al Señor, ¿verdad? Ya sabemos cómo se manejan ciertas cosas, entonces empezamos a sabernos mover en una medida muy incipiente de servicio al Señor. Una en que nadie me puede decir que no estoy sirviendo, pero tampoco nadie me puede decir que soy solícito en servir al Señor. Es decir, nos hemos acostumbrado a los 10 minutos de oración, al pequeño devocional diario, asistir a los cultos programados, y ya mire, estamos en un nivel donde estamos muy por encima de los demás. Y ya pensamos que hemos hecho lo suficiente para el Señor, que a nuestra vida no le cabe ninguna otra mejora, que ya pasamos ese asunto feo de que luchábamos con el día del Señor, que cómo era eso que todo el día, que en la iglesia, que la adoración y tuvimos que hacer esa lucha. Ahora guardamos el día del Señor y pensamos que hemos llegado pues a lo que deberíamos estar haciendo. Ningún discípulo puede llegar a considerar, ninguno que está sirviendo al Señor como debería y que puede entonces darse un tiempo de relajamiento espiritual, que puede llegar a servir al Señor sin un espíritu de sacrificio. Volviendo a la parábola, en el versículo 7, dice esto, 17:7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o apacienta ganado? ¿Qué está haciendo este hombre en el día laboral? Muy bien, arando o apacentando ganado. Yo nunca he hecho ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? Pero se ve que es un trabajo duro, ¿sí? Del que desde la mañana hasta la tarde, lo que vaya durando el sol, porque ellos trabajan con la luz del sol, se entrega a las labores del campo, ya sea una cosa o la otra. Dice, al volver él del campo, ¿qué esperaría usted? ¿Cómo terminaría usted la jornada laboral aquí, en este texto? Oh, bueno, ya, ¿verdad? Ya hice lo que tenía que hacer en la mañana, ya ahora vengo y paso y me siento a la mesa. El Señor nos dice, ¿quién de vosotros hace eso con un siervo? No, yo le voy a decir lo que pasa. Este individuo fue contratado para trabajar. Ha pasado el día arando o apacentando el ganado. Al llegar a casa no puede esperar sentarse, quitarse las botas y alzar los pies, esperando descansar y quizás esperando que el amo le diga, ¿estuviste trabajando? Ay, pobrecito, debe estar cansado. Ya te caliento agua mientras te preparo la comida. ¿Qué dice el Señor? Que ese no es el escenario de un siervo, sino que cuando llega a casa, ahora tiene otro deber, y es ya servirle personalmente al Señor. Estuvo trabajando para él en el día, ahora tiene que llegar y remangarse y preparar la cena y servir al Señor. Y el Señor dice, hasta que yo me haya saciado, ahora sí come y bebe tú. El creyente, hermanos, no debe esperar ser como ese siervo que piensa que puede tener esto y aún llegar a intuir que como ha trabajado y servido al Señor, merece algo. Que Dios le deba tratar con una especie de distinción especial, ya que ha orado, ya que ha leído, ya que ha hecho el devocional por 1 año, por 2 años, por 5, ya que ha sido un fiel congregante. Entonces piensa que el Señor por allá en lo profundo de su conciencia sostiene por allí abrazada la idea que el Señor
algo le debe dar. Hermanos, nosotros no hemos adorado lo suficiente al Señor. No hemos orado ni siquiera la medida mínima. Nunca honraremos de la mejor manera al Señor con nuestros pensamientos, sentires, acciones, palabras. Nunca llenaremos la medida de un trabajo abnegado por la iglesia ni por el evangelismo. No podemos ser siervos que luego de haber sido convertidos de los ídolos a Dios, ahora no deseemos servir al Dios vivo y verdadero, porque precisamente para esto fuimos salvados. Toda tibieza, toda indiferencia, todo desgano o formalismo en el servicio al Señor no es más que el abandono del servicio al Señor. Una obediencia débil al Señor, una obediencia antipática, es el equivalente al siervo que se sienta a la mesa esperando que su Señor le sirva. Primer principio, hermanos. Todos los discípulos del Señor siempre debemos tener la solicitud de servirle. Segundo, yo no puedo hacer títulos pequeños, no me salen. Así que el discípulo de Cristo debe aprender a servir al Señor con un sentido del deber basado en el amor y no con un sentido del deber basado en el mérito. Otra vez lo digo, el discípulo de Cristo debe aprender a servir al Señor con un sentido del deber basado en el amor y no con un sentido del deber basado en el mérito. Y ya le voy a explicar qué es esto. Hoy día se ha dado una enseñanza que me parece que en muchos sentidos es muy útil. Y seguramente ha surgido con el propósito de alejar a los creyentes de esa obediencia externa y fría a las cosas de Dios. Yo creo que esta gente ha visto el peligro de que nosotros, fruto de haber hecho las cosas para el Señor tanto tiempo, empecemos a hacerla de manera formal, fría, mecánica, sin ese sentido de amor y de fervor por el Señor. Y entonces se ha dicho hoy que todo deber, si es bueno, debe ser hecho nacido del corazón, con regocijo, si causa deleite. Porque si uno obedece con un sentido no de deleite, entonces está presentando una obediencia servil al Señor. Y como le digo, hermanos, yo creo eso en gran parte. Si usted obedece solo porque Dios lo ordena y no lo hace de corazón, con deleite, con regocijo, pues me parece, hermano, que su obediencia es meramente externa. Es como la obediencia del niño que se toma la sopa solo porque usted tiene la vara ahí al lado de la mesa. Entonces él no está diciendo, oh, qué rica sopa, es nutritiva, me alimenta, me dará un hijo muy grande y fuerte, con convicción. ¿Qué le lleva a tragar la sopa? Porque él está mirando eso y recuerda esas experiencias amargas, ¿verdad? De tener, el padre moderno, ¿verdad? Ese es el padre tradicional, llamémosle. El padre moderno le tienes un dulce aquí al lado, ¿verdad? Entonces, el muchacho está animado por su salud, por su bienestar. No, él lo que quiere es terminar para ganar eso. Eso es una obediencia servil, hermanos. Servil, porque él está pendiente del pago. De que no se le pague con vara o que se le pague con el dulce. Nunca acostumbra a su hijo a ser servil. Los esclavos se emancipan siempre. Pero no es mi tema. Mi punto es este. Hermanos, a veces se plantean ideas que a menos de que el Señor, o a menos de que obedezcamos al Señor con deleite y regocijo, nuestra obediencia siempre será servil. Como le digo, creo eso en gran parte. Pero, y es así porque la Escritura dice que para los discípulos del Señor sus mandamientos no son una carga pesada, la verdad.
Pero, y aquí va mi pero poner los términos del servicio al Señor sin la perspectiva del deber, en lugar de exaltar el servicio cristiano, le quita su parte sacrificial. Vuelvo y le digo, poner los términos del servicio al Señor sin la perspectiva del deber, en lugar de exaltar el servicio cristiano, le quita su parte sacrificial. Porque ¿por qué nuestro servicio es sacrificial? Porque cuesta. No ofreceré mi servicio al Señor que no me cueste. Yo le pongo a pensar aquí, ¿algún padre aquí siente deleite de ir a vacunar a su hijo? ¿Tiene aquí un esposo regocijo pleno de dejar a su esposa en un hospital para que le hagan una operación? No. De seguro que no, pero con toda certeza esto se hace a convicción, como una muestra de amor y con un profundo sentido del deber. Y aquí, hermanos, el deber, en lugar de rebajar la muestra de amor, la exalta. Como ve, el sentido del deber estructura el amor. El sentido del deber da estructura al amor. De lo contrario, algún padre razonaría que ama tanto a su hijo que no lo quiere ver sufrir, por eso solo le da lo que él pide y no lo deja vacunar. ¿Ese es su amor? No. ¿Cómo usted lo sabe? Porque el amor es estructurado por el deber. ¿Ya? Amo a mi hijo. Y el deber me estructura cómo vuelco ese amor hacia él. Entonces, mi deber de verlo crecer, mi deber de verlo sano, mi deber de hacer lo que realmente él necesita, no lo que él quiere, sino lo que necesita, estructura mi amor. Si no está la estructura del deber, yo puedo llegar a razonamientos así. Pero aquí está el punto, hermanos. Los discípulos del Señor debemos aprender a servirle con un profundo sentido del deber basado en el amor. Muy importante. Sí, hermanos, nos mueve un sentido del deber. Pero el sentido del deber que tenemos para obedecer al Señor está fundamentado en el amor a Él. Primera de Juan 5:3 es un buen texto para meditar sobre esto. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Así que nos va a plantear algo que es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ponga eso en orden cronológico. ¿Qué hace usted primero? Ama a Dios. ¿Qué hace después? Obedece con deleite. ¿Ya ve? ¿Ya ve cuál es la base? El amor. Este es el amor a Dios. Pero hermanos, el amor a Dios se vuelca en obediencia específica. Y aunque esta obediencia específica no sea gravosa, igual es una obediencia específica, porque dice sus mandamientos. Y los mandamientos no me los inventé yo, es de Dios. La base de la obediencia o el guardar los mandamientos es el amor. No es una obediencia servil. Esto es una obediencia teniendo en perspectiva el castigo si no se obedece o la recompensa de parte del Señor por llevar a cabo los deberes. El amor y no el interés provee el fundamento del verdadero servicio a Dios. El amor y no el interés provee el fundamento del verdadero servicio a Dios. Pero el texto es específico en afirmar que el amor es que guardemos sus mandamientos. Así que el discípulo de Cristo debe aprender a servir al Señor con un fuerte sentido del deber, con ese sentido de solemnidad por los mandamientos del Señor, porque la ley de Jehová es buena, agradable y perfecta, pero debe obedecer basado en el amor al Señor a quien ahora sirve. No servimos al Señor si sentimos hacerlo, o hasta donde sintamos hacerlo.
No servimos si hoy no estamos indispuestos, sino que servimos a Dios con el sentido del deber, cargando con el yugo de Cristo, pero fundamentados en el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que si me preguntan, ¿usted obedece al Señor porque es su deber o porque le gusta? ¿O porque le nace? ¿O porque se deleita? ¿Sabe, hermanos? No podemos elegir. Yo obedezco al Señor porque es mi deber. Pero este deber está fundamentado en mi amor hacia el Señor. Por eso le obedezco con deleite, con regocijo y con gusto, porque le amo. Yo le pregunto, querido caballero, ¿por qué esta mañana le llevó el café a su esposa? No se sonrían, hermanas, porque me hacen pensar que sus esposos me hicieron tal cosa esta mañana. Pero bueno, ¿por qué lo hace usted? ¿Por el deber? ¿O por su amor? Le voy a colocar algo más difícil, pues, para que no se sonroje. ¿Por qué es fiel a su esposa? ¿Por qué es su deber? ¿O por qué es su deleite? ¿Por qué? Comprométase. ¿Por qué? ¿Por qué es fiel a su esposa? Muy bien. Muy bien. Bueno, sí, pero ¿es su deber? ¿Dios se lo manda? Sí, Señor. ¿Y es su deleite? Ahora, usted lo hace solo por deber, es decir, cómo me gusta la vecina. Pero verdad que estoy casado con mi esposa y tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel. ¿En esos términos? No, ¿verdad? No. Su amor por su esposa, su fidelidad está soportado en el amor a ella. Si hay un deber, por supuesto, que Dios lo manda. Y ese deber estructura mi amor. Porque usted diga, yo soy tan querendón que quiero a 3. No. Su amor se estructura con el deber, así que le provee el marco. Así que usted vuelca su amor en el marco legítimo. Y el marco legítimo es amar a su esposa. Entonces, claro, somos fieles a nuestra esposa por un sentido profundo del deber. Pero ese sentido profundo del deber está cimentado en el amor hacia ella. Y por eso ser fiel no es gravoso. ¿Ya? En el Señor es mucho más allá. Los discípulos del Señor nos alejamos de servir al Señor con el sentido del deber basado en algún interés. Y piense esto, por favor, piénselo profundamente, porque todos nosotros tenemos ese fariseo adentro. Los discípulos del Señor nos alejamos de servir al Señor con el sentido del deber basado en algún interés o gratificación personal y huyendo del pensamiento de pretender obtener algún mérito delante de Dios por obedecer, ganar puntos delante de Él ya que servimos al Señor, pretender influir en su aceptación, misericordia y amor sobre la base de nuestro servicio. De eso huimos los discípulos del Señor, porque así no obedece un discípulo, así no sirve un discípulo, así sirven los fariseos y los mundanos. Aun si tuviéramos esa extraña y nunca vista capacidad de ser lo más obedientes que podamos en todo lo que se nos ha ordenado, nuestra obediencia estaría muy lejos de ser lo que estamos obligados a hacer. Nuestras obras estarían muy distanciadas de llegar a ser lo que Dios requiere. Nuestra obediencia estaría demasiado lejos para pretender que hemos superado las demandas de Dios haciendo más. Por eso, hermanos, nunca podemos obedecer o servir al Señor basado en el interés. ¿En el interés de qué? ¿Qué quiere que Dios le pague exactamente? Si nuestra obediencia, aún en el extraño caso que fuera completa y en todo, está lejos de ser lo que Dios espera de nosotros. No pida pago. No intuya que porque obedece
está acumulando una especie de puntaje espiritual que por eso Dios lo va a aceptar, lo va a escuchar más, va a mostrar más amor a usted en un sentido. Hermanos, ¿y esto por qué? La verdad no es porque nuestras obras tengan los suficientes pecados para no ser aceptadas delante de Dios, no es por eso. La verdad no es cuánto pecado puede caberle a nuestra obediencia, no. Más bien que toda nuestra obediencia está manchada por el pecado. Vuelvo y se lo digo. Aquí el punto no es que nuestra obediencia esté cargada de tantos pecados que no se acepta. No. Aquí el punto es que nuestra obediencia toda está manchada de pecado. Todo, todo. Por eso nuestras obras no pasarán el escrutinio divino ni la revisión profunda del juicio de Dios. Jamás podemos considerar alguna obra como meritoria, es decir, que merece algo bueno. Y esto debido a la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con nuestras obras. Salmo 50, 12 al 15. Hermanos, no podemos beneficiar a Dios con nuestras obras. Jamás podemos considerar alguna obra como meritoria. Salmo 50, 12. Dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. No, amigos, no oramos para darle algo a Dios que Él no tiene. No le adoramos para poner sobre su corona joyas que Él ya no tiene. Nosotros no servimos a su iglesia para añadirle a Él alguna ganancia. Nosotros no obedecemos a Él porque Él se lucre de nuestra obediencia. Si Él se quisiera beneficiar de alguien, no miraría al ser humano. Nuestra obediencia está lejos de darle alguna ganancia a Dios. No seamos ridículos. Si Él tuviera hambre, Él comería de lo que Él creó, no de nosotros. Él dice, ¿qué lucro tengo yo del sacrificio que usted me da? ¿Beberé yo la sangre de los machos cabríos? ¿Comeré de su carne? No. Aquí es usted el que me sirve. Aquí es usted el que me invoca y yo lo libro. Que yo soy Dios y usted es débil. Ese es el orden. Y eso quita de nosotros la idea de considerar que nuestras obras, en el hipotético caso, que hoy día sean completas, sean cabales, sean justas, sean buenas, que hoy día podamos decir, Señor, hemos hecho todo lo que nos ha mandado, ni siquiera en ese caso nuestra obediencia sería meritoria. No merece nada. Por ese motivo no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón de pecado, la vida eterna de la mano de Dios. ¿Por qué? A causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria de las cosas espirituales y eternas. Si aquí alguno piensa que fue salvo por su arrepentimiento, tiene que volver a las clases de discipulado. Yo sé que el arrepentimiento y la fe son condiciones, pero no son condiciones meritorias. Porque si Dios respondiera con salvación a nuestro arrepentimiento, examinemos nuestro arrepentimiento a ver si es tanto como debería ser. Nuestro arrepentimiento no es nada de lo que debería ser. En una lágrima de arrepentimiento cabe tanta mancha de pecado que deberíamos, como dijo Jonathan Edwards, pedir perdón por arrepentirnos así. Porque por gracia sois salvos, no por vuestro arrepentimiento. Y nadie puede decir, pero yo al menos me arrepentí. Ok, muy bien. Examinemos su arrepentimiento. ¿Cómo fue? ¿Qué tan profundo fue? ¿Qué tan extenso fue? ¿Qué tan consciente fue? ¿Qué tan bíblico fue? ¿Pasaría nuestro arrepentimiento el escrutinio de Dios? Por supuesto que no.
Usted no puede pagar vida eterna con un arrepentimiento tan ridículo. Eso sería el equivalente, hermanos, de querer comprar la empresa Amazon o pagar la deuda externa de nuestro país con billetes didácticos. Se parecen, ¿verdad? Los billetes didácticos se parecen mucho. Me causa impresión, son una miniatura y digo, qué belleza, son lindos. Vaya, pague Amazon con eso. Así es, así son nuestras obras. Eso es lo que merecen, eso es lo que ganarían delante de Dios. Aun si a partir de hoy, cumpliéramos a partir de hoy a cabalidad todos y cada uno de los preceptos divinos, estas obras jamás podrían satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. En el caso hipotético de haber hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber. En el caso hipotético de haber cumplido todo, solo hemos cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y por último, el discípulo de Cristo debe presentar su servicio al Señor siempre en completa humildad. Yo creo que es lo más obvio, la manera de concluir este sermón. El discípulo de Cristo debe presentar su servicio al Señor siempre en completa humildad. Es decir, el discípulo de Cristo debe vivir para servir a su Señor. Así como el hombre que en el día trabaja arando, apacentando y llega a la casa y sirve, así mismo, servir al Señor 24 horas, así. Con todo lo que hacemos, pensamos. Ahora, esta obediencia, hemos dicho, debe presentarse con un profundo sentido del deber basado en el amor, nunca basado en el mérito. Ahora, el discípulo de Cristo debe presentar su servicio al Señor siempre en completa humildad. Por eso mismo, la verdad expresada en el versículo 10 tiene la fuerza de un arpón traspasando nuestras conciencias. Hermanos, nadie quisiera ser traspasado por un arpón, ¿verdad? Si el versículo 10 no es una pequeña espina en el alma o la puñalada de una navaja roma. En verdad, si hay una frase bíblica destructora del orgullo espiritual, si hay una frase bíblica que destruye el falso sentido de obediencia meritoria, podemos decir una bomba atómica puesta en las bases de la famosa doctrina de las obras supererogatorias, es esta. El versículo 10 no solo es medicina preventiva, sino correctiva. Nos previene de que nuestro corazón empiece a convencernos de que, ¿cómo se ha servido al Señor? Mira, nadie más lo hace así, no como tú, no a tu edad, no con esa precisión, bla, bla, bla. Preventiva, medicina preventiva, o es correctiva en el caso que le hayamos dado oído a estas cosas. Si es que hoy día estamos sentados en el sillón de nuestra complacencia, tomando el cóctel del orgullo bajo la sombrilla del mérito, al considerar cómo hemos servido a Dios con nuestra vida de adoración, que somos lo suficientemente devotos al Señor, leales, obedientes, serviciales a su obra, que dice el texto, así también, ya abandonó la parábola, ¿se da cuenta? Ya la abandonó y ya mira a sus discípulos a los ojos y les dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid esto, siervos inútiles, aquí inútiles es sin provecho alguno somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que no vas al Señor diciendo, Señor, yo he perdonado 70 veces 7, ¿qué te diría el Señor? Esa es exactamente lo que deberías estar haciendo siempre. Ah, Señor, mira la fe. Sí, tú me la has dado, pero mira mi fe. ¿Cómo le digo a este sicómoro, desarráigate aquí, plántate en el mar? Y me obedece. ¿Qué tal, Señor? ¿Qué diría el Señor? Exactamente. Eso es lo que deberías estar haciendo siempre. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, deberíamos tener este concepto de nosotros. Hemos solo cumplido con nuestro deber y no le hemos traído ningún provecho
a Dios. Ninguno, hermanos. Ninguno. Ninguno. Yo no quiero desanimar en su servicio, por supuesto. Eso está dado para animarnos al otro. Pero hermanos, ¿quién saca provecho del devocional privado? ¿Dios? Usted, hermano. ¿Es usted el que se beneficia al acercarse a Dios? Dios no se beneficia si usted se le acerca. Él ya era Dios sin nosotros, eternamente. Sin recibir la primera oración, ya era Dios. Y no es más Dios si recibiera oración de nosotros todos los días. En el extraño caso que hayamos tan solo un día de nuestra vida cristiana amado y adorado a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, en el extraño caso que hayamos vivido al menos un día que le hayamos adorado a Él consciente, profunda y espiritualmente de acuerdo a las Escrituras, en ese extraño día en que su gloria haya atrapado toda nuestra devoción y atención, que hayamos andado en sus caminos con integridad de corazón, en todas las demandas internas y externas de su ley, aun si hubiésemos puesto un día tan solo nuestra vida con abnegación al servicio a Dios en nuestros hogares, en nuestras vocaciones, y que hayamos dado lo suficiente para ver una iglesia más piadosa y el evangelio correr en el mundo, en ese extraño caso que esto haya coincidido en nuestra vida, el también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces hemos hecho exactamente lo que debíamos hacer, no más. No más. Los discípulos del Señor jamás deberían pensar que algún día, en algún momento, en algún punto, harán más de lo que Dios ha ordenado. Todo servicio al Señor debe ser presentado con un sentido enorme de nuestra propia bajeza, de nuestra falta de mérito, de la ausencia total de virtudes propias, sobrecogidos por la distancia que existe entre nosotros y un Dios poderoso y santísimo. Pero atiéndase esto, los discípulos también deberían oír de usar el servicio al Señor, que por definición debe ser de humildad, como medio para satisfacernos a nosotros mismos. Porque si esto hacemos, nos estaremos sirviendo a nosotros mismos. Hay gente que dice, yo oro para sentirme bien. Al final, ¿a quién está sirviendo en la oración? A sí mismo. Hay gente que admira su propia devoción, quiere que los demás lo hagan. ¿Por qué enseñas a tu familia los principios del Señor en los devocionales familiares? ¿Para evitar problemas de rebeldía a futuro? Te estás cuidando a ti mismo, hermano. Deberías estar haciendo eso para honrar al Señor que le da a cada familia respiración y comida cada día. Cuando dice, tengo que hacer devocional, no, imagínense, donde yo no haga esto, mi hijo va a cumplir ahorita 15 o 18 años y me pone rebelde. No es mejor que empiece desde ya. ¿Usted está pensando en usted? Métalo en un internado, quizá le vaya mejor. Pero no use el servicio a Dios como un medio para gratificarse usted mismo. Porque entonces no estará sirviendo al Señor, se estará sirviendo a usted mismo. Y aquí estamos para servir al Señor. El servicio al Señor debe darse en el marco de humildad profunda. ¿Tenemos motivos para creer que nuestro servicio abnegado y fiel es meritorio? ¿Debe Dios fijarse en nosotros sobre la base de nuestro servicio a Él? ¿Hemos acumulado una especie de puntaje espiritual para hacer lo que nos ha sido ordenado? ¿Merecemos algún favor divino sobre la base de nuestro desempeño en la vida cristiana? Por supuesto que no, y esto por 3 motivos. 1, no tenemos motivos para creer que nuestro servicio es meritorio porque solo hacemos lo que se nos ordenó. Nunca haremos más, hermanos. Nunca haremos más. Es tan alta la medida de los estándares divinos que por más que nos empinemos jamás llegaremos a su medida. Segundo, no podemos creer que nuestro servicio a Dios es meritorio porque si en algo hemos obedecido,
lo hemos hecho con las capacidades que Dios nos da. Si hoy podemos presentar un servicio a Dios, solo ha sido en respuesta a Señor, aumentanos la fe. Y tercero, no, porque si hacemos algo bueno hoy, es porque el Señor nos enseñó el camino por el que deberíamos andar. Si el Señor no nos hubiera enseñado cuál es su voluntad, nosotros no hubiéramos identificado cuál es su voluntad. Primero los Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo quiero parafrasear este texto. Este texto dice esto, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? Es decir, ¿quién te distingue por sobre otros? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Hermanos, si no hubiéramos recibido la capacidad de Dios, ni siquiera hoy distinguiríamos qué es bueno o qué es malo. No hubiéramos recibido la capacidad de realizarlo. Y aún si tuviéramos la capacidad de realizar las cosas, solo haríamos lo que es justo. Mira lo que dice este autor. Reconocemos una necesidad imperiosa de hacer el bien, pero debemos renunciar por completo a la dignidad meritoria de hacer el bien. Vemos lo lejos que estamos de la justicia perfecta de la ley. El pequeño fruto que tenemos de santidad es, Dios lo sabe, corrupto y defectuoso. No confiamos en Él en absoluto, no sirve para desafiar al mundo. No nos atrevemos a pedir a Dios como si Él figurara en nuestro libro de deudores. Nuestra continua petición a Dios es y debe ser que soporte nuestras debilidades y perdone todas nuestras ofensas. Si esto es así, ¿por qué deberíamos interesarnos en servir a Dios? ¿Por qué, hermano? Si al fin no representan nada para Dios. Mire, hermanos, deberíamos interesarnos en servir a Dios porque Dios lo ordena. Yo no sé aquí usted si ha hecho alguna vez algún trabajo, si ha sido empleado de esa manera, pero si el jefe le dice, tráigame un café y échele limón o azúcar, pues usted puede tener sus convicciones, pero ¿usted qué hace? ¿Él es el jefe? Él ordena. Hermanos, si no hubiera otra razón para obedecer al Señor, sí, no nos reporta un mérito, no nos hace más aceptables ante Dios, no nos salva, no nos perdona pecados, Dios no se lucra con eso, entonces usted dirá, entonces ¿por qué obedezco? Porque Él ordena. ¿Hay una razón más grande que el dueño del mundo, el Dios y Señor, que también es su Padre, se lo ordene? No, hermanos, esa es la razón más eminente de hacer lo que Él nos ha dicho. Pero ¿sabe otra cosa? Deberíamos obedecer al Señor. Porque la capacidad que hoy tenemos de obedecer fue ganada por Cristo en la cruz. Y aprecie eso. Cuando un discípulo que ha recibido la capacidad de Cristo, que por su sacrificio él recibe para obedecer, y no obedece al Señor, es una forma de desprecio a lo que Cristo ganó en la cruz para mí. Si el Señor se sacrificó en la cruz para precisamente hacer de mí un siervo obediente, para darme las capacidades que no tengo, y al recibirlas no sirvo al Señor, estoy despreciando su sacrificio y lo que Él ganó para nosotros en la cruz. Así que, hermanos, esforcémonos por una obediencia fiel y abnegada, sacrificial, pero no sobre la base del mérito, pero siempre, hermanos, sobre la base de nuestra humildad y amor a nuestro Señor. Oremos.